Tenemos que comenzar haciéndole una advertencia a nuestro invitado que pues particularmente yo he decidido en esta campaña no decirle doctor a nadie. Entonces, bueno, tampoco te voy a decir Javi, pero sí Javier. Bienvenido, es Javier Santi Esteban, ha llegado a Suba Alternativa. También decimos aquí en Suba que la vida es muy corta para vivir en Suba y gracias por tu puntualidad. Eso habla estupendo de ti. Gracias, Javier. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes de Suba Alternativa. Me siento muy contento de estar nuevamente aquí porque la verdad yo considero a Suba Alternativa mi casa. Aquí hemos estado en varias oportunidades. Y claro que sí, la vida es muy corta para vivirla en Suba. Llevo ya como 30 años viviendo en esta localidad. Sí. Además de también ser empresario educativo en esta localidad, formando niños y jóvenes, entonces me deja muy tranquilo eso. Entonces, muchísimas gracias, cordial saludo a los integrantes de la mesa. Esta localidad, ¿qué espera de Javier Santi Esteban cuando sea representante a la Cámara Bueno, por Bogotá? Suba debe esperar de Javier Santiesteban total compromiso. Y un compromiso grande con todo, en todos los aspectos. Bogotá hoy por hoy vive una situación bastante difícil en muchos aspectos, sobre todo en los temas de orden social. Entonces yo como educador que soy, estoy muy comprometido con todos los temas sociales. Queremos trabajar para seguir formando niños y jóvenes, queremos trabajar por los adultos mayores, por la niñez, por el deporte, por la salud, por la movilidad, que es uno de los temas que afecta tanto a quienes vivimos en Suba, por el problema más grave para mí de pronto, el problema de la inseguridad que nos está afectando a tantos. Hay mucho que hacer por Suba, entonces aquí estaremos comprometidos, si Dios nos permite estar un día en el Congreso de la República. Permítame, Edison, yo meto la cucharada. Javier, es que hoy hemos tenido por lo alto, y estamos cerrando por lo alto con Javier Santi Esteban. Hablamos inicialmente con el ministro de Defensa y luego con Holman Morris. Compañero Molano. Sí, señor, pero permítame encauzar la pregunta por este lado. Está en implementación la Ley de Seguridad Ciudadana, sin duda es un instrumento que puede funcionar para reprimir la inseguridad. Me imagino que después de un mes, 2 meses, tanto el gobierno distrital como el nacional presentarán un balance. Además de la implementación de la seguridad, de la Ley de Seguridad Ciudadana que va a mandar a la cárcel a quienes cometen un atraco con violencia y esgrimiendo un arma, cosa que antes no sucedía. ¿Qué más necesitamos para reprimir la inseguridad en Suba y en el resto de la ciudad y el país? Bueno, yo diría que varias cosas. Lo primero es que existen muchas normas para combatir el tema de la inseguridad, pero lamentablemente hay muchas normas que no se aplican como deben ser. Ahora digo, si hacen falta normas más severas, más contundentes, para enviar a los criminales a la cárcel y para recuperar la seguridad que tanto reclaman los bogotanos, pues también habría que hacerlas. Pero para mí la inseguridad también se combate desde otro punto de vista, y es con una ciudad de oportunidades. En la medida en que las personas y las familias que viven en esta querida ciudad de Bogotá tengan oportunidades para salir adelante, que tengan por lo menos para suplir sus necesidades básicas, seguro que también se va a disminuir el tema de la seguridad. Entonces yo pienso que hay que trabajar en eso, en hacer de Bogotá una ciudad con más oportunidades todavía, especialmente digo yo, para los jóvenes, que son inquietos, que son innovadores, que son inteligentes, que les gusta sacar adelante sus ideas, pero que muchas veces no encuentran apoyo por parte del Estado, ni de orden nacional, ni de orden distrital. Pero cuando un joven se siente apoyado, sale adelante, y en vez de ser una persona que está con una hoja de vida de empresa en empresa, puede ser más bien un empresario en potencia, un empresario exitoso que por el contrario va a generar empleo, y esa es una forma también de combatir la inseguridad en Bogotá y yo diría que en Colombia. El caso de nuestros hermanos venezolanos se han visto involucrados en el tema de la delincuencia, pero también ellos tienen un aporte monumental en el comercio, en la fuerza de trabajo. La inmigración siempre será, Javier, un elemento de motor de cualquier sociedad. Una de las grandes potencias del mundo, si no es la más grande, como lo es Estados Unidos,
¿De qué está hecha? ¿De inmigrantes? Sí, claro. Allí nadie puede decir que es estadounidense puro, porque finalmente son todos inmigrantes. Y aquí en la localidad de Suba, y bueno, en general en Bogotá y en muchas zonas del país, pero sobre todo aquí en la localidad, tenemos ya una comunidad venezolana muy amplia. La posición de Javier Santiesteban, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, al respecto de la situación, la problemática, las oportunidades, los beneficios para la comunidad venezolana, ¿cuál va a ser? Mire, yo recuerdo una Venezuela muy próspera hace 20, 30 años atrás. Yo veía que llegaban los venezolanos a Colombia, vendían buenos carros, llegaban con plata, el bolívar les rendía, valía como 12, 15 pesos, me acuerdo. Hay 5 millones de colombianos en Venezuela. Sí, señor. Sí, es cierto. Y yo creo que, pues hombre, lamentable esto que le pasó a la hermana República de Venezuela, este problema que está viviendo las familias y las comunidades venezolanas. En cuanto a los venezolanos que están aquí en Colombia y particularmente en Bogotá, yo no tengo nada en contra de ellos. Son seres humanos como nosotros, que también pues han vivido una situación muy difícil. Pónganse ustedes en los zapatos del venezolano aquí en Colombia, que está prácticamente sin nada. Yo considero que es importante que Bogotá acoja a los venezolanos, ¿cierto? Que le brinde lo que necesitan en el tema de capacitación, en el tema de salud, ¿cierto? Darles oportunidades para que puedan tener sus propios emprendimientos y logren subsistir y salir adelante. Y por el contrario, para combatir esa delincuencia que pues en muchos casos efectivamente hemos sabido que han sido los venezolanos los que han venido incrementando las olas de violencia y de robos y de atracos y otras cosas aquí en Bogotá. Entonces yo considero que el gobierno distrital particularmente debe tener unos programas que acoja al venezolano, que le dé las oportunidades para que salga adelante y pues tenemos que solidarizarnos con ellos. Dios quiera que nunca nos vaya a pasar eso aquí en Colombia porque sería supremamente grave, ¿cierto? Entonces, démosles las herramientas para que trabajen, para que salgan adelante y no sé, si un día, ojalá Dios quiera, pudieran regresar a su país, que sería lo natural. Mientras no, pues tratemos de hacer un programa social que favorezca a los venezolanos en Colombia y particularmente en Bogotá. Sí. ¿Qué le puede aportar Javier Santiesteban desde la Cámara de Representantes a una nueva realidad que sin duda ustedes van a trabajar desde la Cámara? No tenemos duda que va a ocupar una curula ahí, como la ha ocupado en otros escenarios públicos y políticos. ¿Qué le puede aportar Javier Santiesteban a la reglamentación o a la puesta en funcionamiento de la región metropolitana? Cuando uno vive en Bogotá y cuando se ha sido concejal, como usted lo ha sido, se tiene una visión casi que innatamente de región. ¿Qué le aportamos? Porque claro, es un instrumento de integración, pero hay preocupación, digamos, entre los alcaldes de los municipios más cercanos, porque se va a encarecer la entrada a Bogotá, no hay claridad en torno al manejo del agua, es cierto, no todo es tan color de rosa en la región metropolitana. Mire, yo digo que la región metropolitana para mí debe funcionar como un buen matrimonio, ¿cierto? Bogotá depende en muchos aspectos de la región, de los municipios aledaños. Nosotros, digamos, los quienes vivimos en Bogotá, usufructuamos muchas de esas cosas que ellos nos dan. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, mucha alimentación de la que consumimos nosotros en Bogotá llega a los municipios aledaños, ¿cierto? Pero estos municipios aledaños también nos requieren a nosotros como ciudad, en donde les vendemos servicios públicos, por ejemplo, donde les podemos vender capacitación, formación. Entonces, lo mejor que se puede hacer es fortalecer ese matrimonio del que yo hablo, donde cada uno, ciudad, capital, Bogotá, ¿cierto? Y municipios aledaños, hablando de Cota, de Chía, de Tenjo, de Cajicá, de otros municipios, hombre, pues que nos sigan prohibiendo de eso que necesitamos los más de 8 millones de habitantes que vivimos en la ciudad capital. Yo pienso que un rompimiento con cualquier municipio no será bueno. Digamos, tanto el municipio necesita de Bogotá
como nosotros de ellos. Y en la medida que facilitemos las cosas para podernos transportar, trasladar, que no encarezcamos la movilidad, que no encarezcamos los productos agrícolas, ¿cierto? Y que quienes vienen de otros municipios reciban de Bogotá lo que necesiten, especialmente en capacitación, o inclusive, no sé, en cuestión de orden económico, a través de créditos para ir a sembrar allá, para cultivar, hombre, habría que hacerlo. Yo pienso que este es un matrimonio que hay que sostener por siempre, por toda la vida, porque independientes cada uno solos no nos va a ir bien, ni a los municipios ni a Bogotá. Entonces yo sí soy por ese orden de ideas. Javier, ya estamos ubicados el 20 de julio en la Cámara de Representantes. Ya está Javier Santisteban ocupando su curul. ¿En qué comisión se ve usted? ¿En qué comisión del Congreso se ve? Hombre, digamos por la personalidad que yo tengo y por el trabajo que yo he venido realizando y mi compromiso con la comunidad, a mí me gustaría estar como en la comisión primera, ¿sí? Yo pienso que desde ahí se puede hacer un trabajo bien interesante, donde uno puede aportarle muchísimo al país o de manera particular a la ciudad de Bogotá, que es la que me interesa. ¿Esa de qué es? Perdónme la ignorancia, la primera. Es la de... se me fue la palabra también. En el Senado es la que hace lo más importante, reformas a la Constitución. En el Senado. En el Senado. ¿Y en la Cámara de Representantes? ¿O es lo mismo? No lo sé. No lo sé. Pero desde allí se hace un trabajo social bien importante. De todas formas, pienso que es un buen nicho para poder desplegar una actividad que favorezca la ciudad. Se me olvidó el nombre. Bueno. Las funciones, sí, señor. Sí. Las funciones. Bueno, ya ahí Germán lo está googleando, que con Google no hay problema alguno. Bien, hay una sección que yo llamo preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿SMAT, sí o no? ¿Perdón? ¿SMAT, sí o no? Sí, el ESMAD hay que mantenerlo, hay que reorganizarlo y humanizarlo. De todas maneras, hace falta la presencia de la autoridad, pero que no lleguen a esos choques tan espantosos que hemos visto en la ciudad, donde el ESMAD tiene que agredir al ciudadano. No, hay que humanizarlo, hay que formarlo bien. ¿Hay que humanizarlo? Sí, yo digo que sí, en el sentido de que se eviten abusos y atropellos. Por ejemplo, eso que pasó en los pasados revueltas que hubo en Bogotá, donde uno veía que también hay abuso de autoridad, eso no debe seguirse presentando, ¿no? Entonces yo pienso que hay que humanizarlo y organizarlo bien. A propósito de organización, ¿vendedores ambulantes, sí o no? Sí, el vendedor ambulante es importante también. Además que es una forma de subsistir. Personas que se han dedicado toda la vida de eso, que es su actividad, hombre, no se la podemos quitar del todo. Y muchas veces el vendedor ambulante suple necesidades de los ciudadanos, ¿sí? Cosas de emergencia que uno necesita, las encuentra ahí, que de pronto no encuentra el establecimiento abierto, pero lo tiene en la esquina o en un lugar. Me parece que el vendedor ambulante es importante. También bien organizado, también cumpliendo algunas normas, algunos parámetros para que no se desordene la ciudad. Discotecas hasta las 6 de la mañana. No me gustan. A mí me gusta mucho la rumba. Yo soy rumbero a morir. Toda mi vida he sido rumbero. Pero hasta las 6 de la mañana tampoco. Yo pienso que sí debe haber un ratico de esparcimiento, pero no tampoco hasta la madrugada. Mejor que nos vayamos a dormir temprano. Tipo 3, 2. Yo diría por ahí 2 de la mañana, suficiente. Suficiente, sí. Si tú inicias una rumba a las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana, ¿cuántas horas estás rumbeando? Ya es suficiente, ya vayas a descansar y con eso el otro día amanece usted enérgico, con ganas de seguir produciendo, trabajando, de compartir tiempo con su familia, en fin. ¿Metro para Bogotá subterráneo o elevado? Pues hombre, yo en el consejo apoyé el metro elevado, entonces considero que sí, primero por costos y por rapidez. Entonces, pienso que es una buena alternativa. Cámara de Representantes por Bogotá. Es decir, tenemos un especialista, exconcejal, número 118 en el tarjetón, va a la Cámara por Bogotá y la pregunta es, Claudia López, de 1 a 10, puntaje hasta el momento. Yo le doy apenas un 2. ¡Qué rajada! Sí, Pues sí, sí. sí, sí. Sí, yo pienso que Claudia López no ha sido una buena administradora, una buena gerente de la ciudad.
Me parece que quienes la eligieron hoy en día se encuentran como más bien decepcionados de haber entregado ese voto porque Bogotá no ha crecido como se esperaba que creciera y no se ha cumplido con las expectativas. Ya estamos sin tapabocas en Bogotá desde ayer. Sí, señor. Decía Jorge Antonio Vega, que además es, aparte de colega, ¿se acuerdan de Jorge Antonio Sí, Vega? Claro, claro. Presentador de Noticias 1 en su época, un gran comunicador, estupendo. Decía, ¿cómo hemos de avanzado en nuestra sociedad? Pasamos del taparrabos al tapabocas. Entonces, Una reflexión bastante interesante. y además él es muy conocedor de Bogotá, pero volviendo al tema del tapabocas, que ya no usamos en los espacios abiertos, ¿cómo le parece eso? Yo considero que sí, esa medida me parece que ya estuvo bien. Yo pienso que quienes usamos el tapabocas responsablemente durante algo más de 2 años, hombre, ya tenemos la oportunidad, nos merecemos la oportunidad de quitarnos ese tapabocas, ese trapo de la cara que nos esconde, que nos incomoda para hablar, que no nos deja identificar incluso hasta el mismo amigo, ¿cierto? Entonces es bueno. Pero también hay que manejar el tema con responsabilidad. Si dice que tapabocas no se debe utilizar al aire libre, perfecto, pero cuando estemos en un recinto cerrado, sea el que sea, en la empresa, en el banco, en el comercio, yo qué sé, pues hombre, si hay que usarlo, tenemos que usarlo hasta que definitivamente nos den la orden de que ya se va a abolir el uso definitivo del tapabocas. Una claridad acerca de lo que decíamos. Sí tenemos razón. Comisión Primera de la Cámara de Representantes también, reformas constitucionales, leyes estatutarias y algo de lo que estábamos hablando justamente, organización territorial a propósito de la región metropolitana. Sí, señor. Cuando Javier Santiesteban era concejal, todavía se debatía y todavía era casi un sofisma, un ideal por alcanzar la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá, la ley 1421. Finalmente, en este periodo, en el Congreso que está terminando, en la legislatura que terminó, se dio la modificación al Estatuto Orgánico de Bogotá 1421 porque decían que era muy viejo, que muy obsoleto. Como quedó el estatuto aplicado a las localidades, ¿cómo lo ve Javier Santiesteban, que fue concejal, que vive, que transita por las calles de una localidad bella, grandiosa, preciosa, poética, que inspira aquí a Edison Barón cada mañana, pero que también tiene muchas cosas por resolver? ¿Cómo quedó el estatuto? Mira. Algunos dijeron que no pasó nada, que no se hizo, no se consiguió, como con la reforma a la justicia que hizo el gobierno nacional, no fue efectiva. Mire, el Estatuto Orgánico de Bogotá es posible que se quede corto en muchas cosas. Y algo que yo sí he venido pensando desde hace algún tiempo con respecto es a la división de Bogotá en las localidades. Esta localidad, la localidad de Suba, que son las localidades más grandes que tiene la ciudad, ya con más de 1 millón de habitantes. Es que Suba es más grande que Bucaramanga, Suba es más grande que Armenia, Suba es más grande que Cartagena, por ejemplo. Para mí, esta localidad, yo ya lo hubiera dividido en 2 localidades, porque le resulta muy difícil a un solo alcalde administrar la localidad con tantas y diversas problemáticas, con tantos estratos que hay. Yo, localidades como Suba, localidad como Ciudad Bolívar, por ejemplo, y otras localidades grandes, yo las hubiera dividido ya. Kennedy también es inmensa. Kennedy, que es inmensa, lo hubiera dividido ya en 2 localidades, de tal manera que haya una administración mucho más eficiente, que muestre mejores resultados y que esté también más cerca a la ciudadanía, que los escuche, que le ponga atención a las problemáticas diversas. Creo que en eso se quedó corto el Estatuto Orgánico de Bogotá. ¿Sí? Yo personalmente considero que Bogotá debería tener ya, en vez de 20 localidades, por unas 24 o 25 localidades. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el caso específico de Suba, esto para mí es sumamente interesante. Aparte, de nuevo, no había escuchado ese planteamiento. ¿Cómo sería la división y para qué? ¿Por qué?
Pues la división sería para poder garantizar una administración más efectiva. ¿Sí? El tema es administrativo. Administrativo, mucho más efectiva, que la ciudadanía se sienta con más opciones, más alternativas, como el nombre de esta emisora, ¿cierto? De poder llegar a una administración local, a comentar su situación, su problemática, a golpear para pedir una ayudita, ¿cierto? O para que las ayudas del gobierno central o del gobierno nacional lleguen también fácil a todos los ciudadanos, para que se desarrolle la localidad más en tema de movilidad, para que superen los problemas de inseguridad, para que manejemos más oportunidades, más capacitación, etcétera. Porque es que una localidad como esta, como yo le calculo como cerca de 1.300.000 habitantes a Suba posiblemente, ¿cierto? Es mucha gente y muchas problemáticas. Entonces, si lo dividimos en dos, nos queda más fácil manejarlo. Y no es dividirlo por estratos. Ojo, porque yo no pretendo decir la Suba oriental, entonces la Suba de estratos altos y la Suba occidental la de estratos bajos. No, en eso no, para mí debe haber equidad total en ese sentido. Es dividirla como bien geográficamente, de tal manera que se pueda hacer una dinámica administrativa mucho más eficiente, que muestre mejores resultados y que tenga más contentos, más felices, más cómodos a los residentes de esta localidad. Usted es un educador y esa es una de sus banderas, Javier Santiesteban, del Centro Democrático. ¿Qué calidad de educación tenemos en Bogotá? ¿Cuál es nuestro nivel desde su óptica? Mire, la educación en Bogotá, digamos, sí muestra para mí dos caras diferentes. La educación privada, que es la educación con la que yo he estado compartiendo toda la vida, es una educación que ha mostrado excelentes resultados, es una educación de calidad. Los colegios privados se apersonan mucho de su actividad, sacan adelante al muchacho, es un compromiso permanente, constante, y se hace un muy buen trabajo, ¿sí? En cuanto a la educación oficial, ¿sí? Aunque ha venido mejorando, porque también hay que reconocer lo que ha mejorado, también se capacitaron los maestros, hoy tenemos unos megacolegios hermosísimos y todo, sí le falta todavía algunas cosas. Por ejemplo, el simple hecho de funcionar en media jornada, ¿sí? Eso afecta la calidad educativa. En los colegios privados un muchacho está desde las 7 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. En los colegios oficiales, ¿cierto? El muchacho está desde las 7 de la mañana hasta mediodía. Entonces, hay menos horas de estudio, ¿sí? Segundo, sea como sea, hay como menos compromiso de parte digamos, de quienes conforman esta institución educativa con el resultado académico que se quiere esperar, ¿cierto? Y algo que yo sí quisiera trabajar en los dos sectores es la preparación de nuestros estudiantes cuando se vaya a presentar las pruebas PISA, que son pruebas de orden internacional. Obviamente eso se presenta ya representando al país, pero es que lamentablemente nos ha ido muy regular en esas pruebas PISA los colombianos. Ocupamos el deshonroso penúltimo lugar y de ahí no hemos salido y eso nos deja mal, ¿cierto? Entonces hay que hacerle una reforma al pensum educativo, al plan de estudios, para que a nuestros muchachos se les enseñen cosas que no se enseñan. Toda la parte, por ejemplo, de la matemática financiera, de cómo administrar negocios en su vida personal. En eso lo evalúa mucho las pruebas PISA, y en Bogotá y en Colombia poco enseñamos de eso. No formamos a nuestros estudiantes en eso, ¿sí? Entonces, creo que hay que hacer un trabajo interesante. Pero la educación, en términos generales, sí ha ido mejorando, sea como sea. Sí considero de mejor calidad la educación privada que la educación oficial. Cuando tuve la oportunidad de ingresar a mis pequeños hijos a un jardín infantil, bueno, no me gusta hablar tanto de mí, pero voy a contar la anécdota. Estamos con un político, con un educador, con un candidato a la Cámara de Representantes, es decir, con alguien que pueda cambiar esto que yo les voy a contar. Entonces, en la localidad de Suba, yo vivo aquí, entonces fuimos a averiguar un jardín infantil, estábamos recién llegados al país, y no voy a decir el nombre. La mensualidad, en aquel entonces, estoy hablando de hace 9 años, 5 millones de pesos. Un jardín infantil fantástico, ¿no? No voy a decir las especificaciones porque nos vamos a ir de una vez allí. 5 millones de pesos una mensualidad, más que una universidad. Sí. ¿Y qué brutalidad es eso?
Y entonces dijimos, no, esto es imposible. Mensuales. Un jardín infantil. Y entonces, pues empezamos a averiguar otros más cómodos y tal, y dimos con una bendición. Aquí muy cerca de la emisora hay un jardín infantil indígena. No sé si tú lo conoces, Javier. Se llama el Jardín Infantil Muisca Los Pinos. Y la educación es indígena, pues totalmente gratuito, con una alimentación estupenda. Ese jardín no lo hay en el norte, en estrato 6, porque tiene una concepción de maloca, ¿sí? Ya. Y su educación es fantástica. Le enseñan a los niños muisca. Viene un taita y les hace de cuando en vez sanación. Y entonces uno dice, uy, mi niño se va a volver indígena. Pero eso fue la más grande bendición para nuestros pequeños hijos en aquel entonces. ¿Cómo hacemos en nuestra sociedad, Javier? Tú que eres educador, político, líder, candidato y que te vamos a tener en la Cámara de Representantes para cortar esas diferencias. Desde 5 millones de pesos una mensualidad para un bebé en un jardín infantil hasta lo gratuito y que sean tremendos dos polos, que al jardín infantil llegue al de los 5 millones el niño con guardaespaldas y al otro el niño. En esa época recuerdo que todavía existían las zorras con los caballos, ¿sí? Y llegaban los padres y bajaban al niño de la zorra y entraba y ahí estaban mis hijos y yo me siento tan orgulloso de ese espacio. Pero aparte de la anécdota, a lo que yo te quiero conducir es cómo hacemos para que, partiendo de ese pequeño detalle, gran detalle, acortemos las diferencias sociales. Mire, aquí habría una estrategia que se podría implementar a mi modo de ver, ¿sí? En algunas oportunidades hemos hablado del famoso bono escolar, no sé si ustedes han escuchado de ese tema, Sí. que es la posibilidad que tiene el padre de familia, ¿cierto?, de recibir una ayuda de la administración distrital en orden económico. Quizás no se le dé en efectivo al padre de familia, pero sí tiene como ese derecho, por decirlo así, para que el padre de familia escoja el colegio que más le guste para sus hijos, ¿cierto? Obviamente, dentro de un colegio que yo supondría debe estar en convenio con la Secretaría de Educación, si es un colegio privado, o un colegio oficial, si lo va a dejar también ahí. Digamos que con ese bono educativo, el padre de familia diga, yo quiero dejar mi hijo en este colegio, pero que sea pago por el distrito, ¿sí? Entonces digamos que sería una forma de recortar esa brecha, porque podría ser el jardín infantil ese de, no sé, de 5 millones de pesos, pero si entra en convenio con la Secretaría de Educación, a lo mejor se manejaría un costo determinado, especial, de tal manera que pudieran atender la población escolar que quisiera estudiar ahí con el bono escolar, ¿cierto? O el colegio de la esquina, que le sirve mucho el padre de familia, porque esos colegios de esquina también son bien importantes y también muestran muy buenos resultados de orden académico, ¿sí? Entonces, si yo como padre de familia quiero tener a mi hijo en el colegio de la esquina porque me queda cerquita, porque no tengo que madrugar tanto, porque no debo que hacer un transporte, una ruta, hombre, que ese bono escolar me sirva para meter a mi hijo aquí en el colegio de la esquina, ¿sí? Entonces, esa podría ser una solución más o menos para ese tema, ¿cierto? Pero sin embargo, hay colegios excelentes, ¿cierto? En todos los niveles, Entonces yo pienso que también es como tarea del papá mirar a dónde mete su hijo, sin necesidad tampoco de pagar un dineral como tú lo estabas hablando hace un rato. Hay colegios privados económicos que brindan una excelente calidad educativa. De la actual legislación, ¿cuál es el senador más destacado para Javier Santisteban? ¿Cuál fue el mejor? Para mí hay un senador súper especial, muy bueno, y se llama Santiago Valencia. Santiago Valencia es un senador de mi partido, porque es un hombre joven, ¿sí? Tiene apenas 38 años, ya fue representante de la Cámara, hoy actualmente es senador de la República, quiere volver a ser senador, pero ha mostrado excelentes resultados como representante, excelentes resultados
como senador. Y es una persona con unas cualidades características. Mire, es joven, es apasionado, es familiar, leal, frentero también, comprometido, coherente, leal, preparado, habla 4 idiomas, profesor universitario, abogado con posgrado, con especialización. Una persona que se la juega por el país entero. Entonces, para mí, el senador que destacaría es a Santiago Valencia, además de eso, una excelente persona, un excelente padre de familia, porque lo conozco también. Y actual representante a la Cámara por Bogotá, ¿a quién destaca? Actual representante, obviamente, pues también destacaría de mi partido, ¿cierto? Que, digamos, son personas también comprometidas, no solo con el partido, sino comprometidas con Colombia. Por ejemplo, ahí está mi compañero Uzcategui, que se ha encargado mucho también del tema de la inseguridad, ha sido su bandera, de hecho un trabajo importante, o el caso de Eduardo Rodríguez, ¿cierto? Que también viene trabajando, cofundador del Partido del Centro Democrático conmigo, que han hecho una tarea buena, que hoy inclusive Eduardo está de candidato al Senado de la República. Adelantémonos en el tiempo, pasado el 13 de marzo, elecciones presidenciales, y si fuera hoy, ese día, según las encuestas que no se sabe, el presidente sería Gustavo Petro. ¿Esto se va a volver Venezuela? Dios quiera que no. Personalmente no me gustaría que nuestro país, nuestra querida Colombia, que es un país maravilloso, el mejor vividero del mundo, ¿cierto?, tuviera la suerte que tuvo Venezuela. Dios quiera que no, porque pues uno supone mirar la situación de los actores venezolanos, que muchos están fuera de su patria, muchos aquí en Colombia, otros en otras partes del mundo, en otros países, pues pasando situaciones difíciles. No me gustaría. Yo sí quisiera que Colombia siguiera pues en la misma línea que hemos venido hasta ahora. Pero si las cosas van así como van, Gustavo Petro va a ser el presidente. ¿Qué va a pasar? Bueno, terrible porque me preocuparía la situación particular de muchas personas, de los empresarios que no puedan seguir haciendo empresa, o de que de pronto termine expropiando a muchas personas las cosas que ha conseguido con trabajo, con sudor, con responsabilidad. Eso realmente a mí sí me preocuparía. Bueno, Germán, agradecer a Javier Santiesteban la presencia, su querencia con Suba, su Total. compromiso con la localidad, que de momento es una, pero hay que plantearse eso y llevarlo a ese hipotético escenario. ¿Cómo sería esto? 2 localidades, interesantísimo el planteamiento, ¿verdad? Sí, señor. Y agradecerle inmensamente el hecho de que de nuevo se haya desplazado a nuestras instalaciones, pues brindamos con otros candidatos la posibilidad de que con la tecnología salgan virtualmente, en fin. Pero Santiesteban dijo, no, yo voy. Y aquí Mucho está. mejor. Y sobre todo eso, el tema de la puntualidad, se aprecia mucho estos 11 días, la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Cuente no solamente como candidato, sino como representante a la Cámara, con esta estación comunitaria que solamente tiene un interés, y es en el fondo la felicidad de nuestra comunidad. Porque en busca de la felicidad mejoramos todo, mejoramos la salud, lo laboral, en fin. Gracias, Javier. Acabas de decir algo que yo siempre casi digo en mis discursos, y es que nosotros vinimos a este mundo fue a ser felices, hermano. Dios no nos mandó aquí a ser infelices, estoy totalmente seguro que no. Nos mandó a ser felices, y la felicidad uno la alcanza de muchas maneras. La felicidad tampoco es solamente plata, eso no. También es realización personal, también es hacer algo por el prójimo, por los demás, es estudiar, es prepararse, es ser un buen padre, una buena madre, un buen hermano, un buen ciudadano, ¿cierto? Aquí en Bogotá vivimos, como les decía, más de 8 millones de habitantes que a veces le faltamos a Bogotá, porque Bogotá ha sido muy generosa con nosotros, nos ha dado todo. Aquí hemos nacido, hemos llegado a cualquier parte de la geografía colombiana. Aquí están nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos. Aquí nos hemos educado, aquí recibimos servicios, aquí hemos pasado momentos felices y seguramente también momentos difíciles, ¿cierto? Pero Bogotá nos ha dado tanto y nosotros raras veces le damos de nosotros a Bogotá algo. Yo, por ejemplo, hago un llamado a
toda la ciudadanía a que aprendamos a comportarnos como ciudadanos, que no siga pasando eso de que el de la volqueta le echa la volqueta encima al ciclista, ¿cierto? O el ciclista que tiene la ciclomotora al lado no la usa, sino va por la vía de los carros, o la madre de familia que saca la basura los martes a la calle sabiendo que el carro pasa los sábados, o el señor que llega medio borrachito a la casa los viernes a la 1 de la mañana a poner el equipo de volumen, el equipo de sonido a todo volumen, hombre, a trasnochar al vecindario. Eso no puede seguir pasando, ¿sí? O los que atravesamos la calle teniendo el puente peatonal al lado. Son comportamientos que no le sirven a Bogotá, y que si todos ponemos un granito de arena, Bogotá sería una ciudad aún mucho mejor. Bogotá es una gran ciudad, una gran casa, pero si los bogotanos la cuidáramos más, así como los paisas cuidan su Medellín y su metro, hombre, qué rico que los bogotanos lo hiciéramos también así. ¿Número en el tarjetón? El número en el tarjetón a la Cámara de Representantes de Bogotá Cámara, es Centro el número Democrático. 118, Centro Democrático, pero más fácil, el último de la lista. Ajá. Así de sencillo. Entonces la forma correcta de marcar es marcar el logo del Centro Democrático y buscan el número 118, que es el último de la lista. Entonces eso con facilidad la gente no lo va a olvidar. ¿Sí? ¿No siente un poquito de temor estando de último? No, yo pedí justamente ser el último de la lista. Esas son algunas pequeñas cosas que uno aprende cuando hace política, Claro. porque la gente le vota mucho al primero y O al muchos le último. votan al último. Sí. Además, en este tarjetón quedamos muy visibles porque en la parte el partido que está debajo es voto no preferente, no tiene candidatos, o sea, está blanco, entonces con facilidad se puede marcar el A número. ver, déjeme leer el tarjetón. Está ahí pequeñito, pero lo puedes ver ahí. Ah, claro. Estupendo. Eso les favorece. Una jugada maestra de Santi Esteban. Sí, entonces aquí yo quiero aprovechar los micrófonos de Subalternativa, mi casa, porque no es la primera vez que vengo aquí y veo allá a don Wilson riéndose porque sabe que efectivamente es cierto. Quiero aprovechar para invitar a toda la ciudadanía, a los oyentes de Suba Estéreo, para que el próximo 13 de marzo salgan a votar muy temprano, que lleven a su familia, a sus amigos, a sus vecinos y busquen en el tarjetón de la Cámara de Representantes por Bogotá el Centro Democrático y al frente del Centro Democrático marquen el número 118. Soy Javier Santi Esteban, lo nuestro es Bogotá y soy del partido de la mano firme y del corazón grande.